potencia y la densidad del sólido. Entonces te dice que se solicita calcular la potencia consumida por el molino y el work index del mineral. ¿Ok? También quiere la velocidad de operación del molino en revoluciones por minuto, el peso de la carga moledora en toneladas cortas y el tamaño máximo de la carga moledora en pulgadas. Ok, bueno, entonces aquí lo que haríamos primero es, siempre cuando hablen de electricista y nos den voltaje y factor de potencia y amperaje, como había mencionado, tendríamos que calcular la potencia empleada, la potencia consumida, ¿no? Entonces la potencia empleada o consumida es igual al voltaje por el amperaje o por la intensidad de corriente, el factor de potencia por raíz de 3 entre 1000. Y eso nos da en kilowatt, ¿no? Entonces, el voltaje nos da que es 440. La intensidad nos da que es 580. Factor de potencia 0,8, raíz de 3 y 1000. Entonces aquí ya podemos calcular la potencia empleada, ¿no? Y nos va a salir 353,6 kilowatt. ¿Ok? Entonces de aquí nosotros podemos calcular porque la energía específica es igual a la potencia entre el tonelaje. Entonces tenemos la potencia y además tenemos el tonelaje, que son 123 toneladas cortas por hora. Vamos a trabajar en toneladas cortas, ¿ok? Va a ser 200,87, que es esto, ¿no? 353,6 entre el tonelaje, entre 123 y es 2,87 kilowatt hora, perdón, kilowatt hora por tonelada. Kilowatt hora por tonelada corta. Ok, entonces ya tenemos la energía específica, pero a ver, pero también habíamos dicho que la energía específica es igual a 10 veces por el work index por 1 entre la raíz del P80 menos 1 entre la raíz del F80. Los cálculos lo hacen ustedes. Ok. Yo ya lo he hecho. Entonces, eh, el P80 es 1284 micras. ¿Ok? 1284 micras. Y el F80 es 18,687 micras. Ya. Ahora, tenemos la energía específica, que acá es lo que hemos calculado, 2,87. Entonces de acá podemos calcular el work index, ¿no? El work index, y eso nos va a salir aproximadamente 13,94. 13,94 kilowatt hora por tonelada corta. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la potencia consumida, ¿no? Está aquí, está aquí. Y tenemos el work index. ¿Ok? Ahora, con la 2 dice la velocidad de operación del molino. La velocidad de operación del molino. Bueno, la velocidad de operación del molino, la velocidad de operación de un molino de bolas está como que en un rango, ¿no? De 70 a 80% de la velocidad crítica, donde la velocidad crítica nosotros la podemos calcular como 76,63 entre la raíz del diámetro del molino. Y este diámetro está en pies. Obviamente que un molino nosotros tenemos nosotros tenemos forros y nosotros tendríamos que como que descontarlo, ¿no? Va a ser un diámetro menos 2 veces el espesor. Y ese sería como el diámetro efectivo, ¿no? Bueno, en este ejercicio nosotros no tenemos eso, entonces vamos a asumir como que un espesor cero y vamos a asumir el diámetro, porque generalmente un molino, la nomenclatura es diámetro por longitud. Entonces este es el diámetro de 9 pulgadas y esta es la longitud. Entonces simplemente vamos a asumir un diámetro efectivo de 9 pulgadas porque no nos dan el espesor. Obviamente bueno, es mínimo, pero igual se usa, bueno. Eh, 6 centímetros, 7 centímetros. Varía, varía. Bueno, acá, entonces va a ser simplemente 76,63 entre la raíz de 9, 3. O sea, esto, 76,63 entre 3. Y eso vamos a tener más o menos 25
0.54 revoluciones por minuto. ¿Ok? Y como nosotros vamos a asumir acá un 75%, entonces la velocidad de operación va a ser igual a 0.75 por esto, que sería más o menos 19.16 revoluciones por minuto, ¿no? Y eso sería nuestra velocidad de operación. ¿Ok? Entonces ya tendremos la 1 y la 2. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hacer la parte 3. La parte 3, el peso de la carga moledora. Bueno, eso se hace con fórmula, ¿no? Con fórmula. Acá vamos a tener un CB doble, que es el peso de la carga moledora. La nomenclatura generalmente le ponen esto, por un factor 0.821, eh, por el diámetro al cuadrado, por la longitud, por un B sub P, por un C sub D, entre 2000. Y esto nos va a dar en toneladas cortas. ¿Ok? ¿Qué es B sub P? ¿Qué es C sub D? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, de perfil un molino, vamos a tener acá el llenado de bolas, ¿no? Acá nosotros vamos a tener bolas. Y acá vamos a tener la altura, la cual está lleno esas bolas. Vamos a poner un B sub, un V, un volumen de las bolas. Y acá vamos a tener un volumen total, ¿no? O sea, el volumen del, del molino. Entonces, un B sub P simplemente es la división de esta altura, ¿ok? De la altura de las bolas entre la altura total. Ya, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener más o menos, a nosotros vamos a decir que este B sub P está en un rango, a nosotros no nos dan el dato, pero generalmente está en el rango de 0.38 a 0.42. Depende, ¿ah? Depende mucho de varios factores. Nosotros vemos mucho diferentes cosas y siempre depende de mucho, ¿no? Pero dicen que está en 38%, 42%. Un profesor decía de 39 a 45, otros dicen 35 a 45, vas a ver tiros de 30 a 50. Es bien variable. Por ejemplo, en algunas plantas dicen que debería estar en 45, pero está en 30, y es porque la potencia, tú le pones más bolas y comienza a sonar la alarma porque el motor a veces se cambió, no es el motor del molino, sino que es uno, es otro, entonces como que no aguanta, y bueno, o sea, es, por eso es variable, pero si puedes trabajar en 40% está bien, ¿no? Nosotros vamos a asumir un 40%, 0.4. ¿Ok? Y el CD es simplemente que no es otra cosa que la densidad de las bolas, ¿no? Pero están expresadas aquí para la fórmula en libras por pie cúbico, ¿ok? Le dan el valor de 293 libras por pie cúbico, o FT, como quieras. Entonces, el diámetro va a estar en pies, la longitud también en pies, el B sub P 0.4, no tiene dimensiones porque es una relación eh, de B sub V entre B. El C sub D es la densidad, está en libras por pie cúbico entre 2000. Y con eso ya nosotros podríamos calcular el C sub W, ¿no? Porque esto tenemos. Ya sería 9 al cuadrado por 0.821 por 16 por 0.4 por 293 entre 2000. Eso aproximadamente da 62.4 toneladas. Y bueno, para el diámetro de bola, entonces ya tendríamos el 3. Y bueno, para el diámetro de bola máximo, el tamaño máximo de la carga moledora, el diámetro de bola máximo en pulgadas, se va a expresar como una fórmula también. Aquí también es variable, porque esto es una fórmula, pero existen varias fórmulas, ¿no? O sea, puede ser con la ecuación de Bohm, la ecuación de Alice-Chalmers, la ecuación de Azzaroni, eh, y depende mucho, por ejemplo, en Mólico usan el promedio de Alice-Chalmers y de Azzaroni, pero no, por ejemplo, no consideran carga circulante. Y por ejemplo, a veces en un molino ingresa un F80 y ingresa el under de tu ciclón que está asociado. Entonces,
no estás teniendo un... Y a veces no se puede muestrear, a veces no se puede muestrar el compósito, ¿no? O sea, el conjunto de estos dos. Entonces, ¿con cuál trabajas, no? Pues lo que yo suelo hacer es muestrar aparte y luego con... Mónico también tiene un mezclador, ¿no? Donde tú ya pones el tonelaje, el porcentaje de sólidos, eh, y con esto puedes como que simular, además de las randometrías obviamente, y puedes simular las randometrías obtenidas y el tonelaje, ¿no? Eso porque para el diámetro de bola se necesitas el F80, ¿ok? Pero, por ejemplo, es un punto, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, es un punto, pero ¿por qué no trabajar con un F20, un F50, un F70, un F90, un F80, un F100? O sea, sería como que más preciso, ¿no? Con una metodología así. Y a veces como que tú dices, determino un diámetro máximo de bola, pero según Mólico, según la ecuación que estoy poniendo, pero si yo lo cambio en planta, o sea, ¿resultará? A veces es más complejo de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, por eso salen eso de los elementos discretos con softwares como Rocky, que ya te simulan cómo se mueven las partículas y como que sería más preciso, ¿no? Entonces, eh, para comenzar, como que está bien, pues, pero no debería quedar ahí, ¿no? Deberíamos como que ver otras alternativas también aparte de este diámetro de bola, ¿no? O que pueda como que sustentar de que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Tener otra alternativa aparte de eso, ¿no? Y bueno, eh, aquí la ecuación que se suele usar es una relación eh, de un F80 entre 350. 350 porque es molienda húmedo, circuito cerrado. ¿Ok? Media a lo medio por el work index, por la densidad del sólido o la gravedad específica, como quieras. Lo mismo. En números es lo mismo. ¿Ok? Eso es por la raíz de a la un tercio. Esta es la ecuación que deberíamos nosotros usar. Y vamos a tener que es 18,68,7 entre, porque eso es dato, 18,68,7 entre 350 a lo medio por eh, el work index que es 13,94, ¿ok? Y, eh, a ver, por tres entre 75. El S sub S es el porcentaje de la velocidad crítica de antes asumí 75%. Se suele estar en ese rango. Y acá es 9 raíz de 9 y esto es un tercio. Entonces, nosotros si calculamos esto, vamos a obtener más o menos un diámetro de bola de 4,17 pulgadas, ¿no? Entonces, este sería como todo nuestro tamaño.